En la torre más alta de la ciudad, él tenía todo menos compañía. Ella llegó con un carrito de limpieza y una sonrisa que nadie le había pedido. Dejar un comentario ahora. Dime de qué ciudad nos ves y pon una nota del 0 al 10 a esta historia. Así sabremos cuánta esperanza llevas contigo. Alejandro Fantoro, un billonario conocido por sus edificios y su silencio, no esperaba que una asalariada con manos de panadera alterara su Navidad. Lucía Márquez, nueva en el edificio, cálida y práctica, traía consigo un olor a bacalao guisado y un coraje que desafiaba la frialdad del penthouse. Una invitación simple, un té ofrecido con torpeza y una mesa improvisada fue la chispa. Lo que empezó como cortesía se convertiría en una remodelación del corazón, una lección que el dinero nunca compró. Todo comenzó la semana previa a la Navidad, cuando la ciudad brillaba y él creyó que volvería a pasar las fiestas solo. La puerta se abrió y la escena fue mínima y enorme a la vez. Lucía: buenos días, señor Santoro. He venido a limpiar la sala de reuniones. Alejandro: no hay nadie, siéntase libre. Lucía: ¿puedo quitar unas cajas? Alejandro: adelante. Lucía: encontré esto, parece una caja con fotos. Alejandro: déjala, son cosas viejas. Lucía: ¿le importa si me siento a tomar un té? Alejandro: ¿no suele venir gente a tomar té aquí? Lucía: yo invito, es que hoy se siente a faltar el calor. Alejandro: no necesito invitados. Lucía: a veces el calor no se compra, se comparte. Alejandro: ¿compartir? Lucía: sí, compartir mesa y escuchar. Alejandro: muy bien, un té entonces. Alejandro observó cómo la taza temblaba entre las manos de Lucía, vio la ciudad a través de los ventanales y por un instante la distancia le pareció menos imposible. En el aire había olor a café recién hecho, brillo metálico en las cucharillas, la textura rugosa de la alfombra bajo los pies, el calor de la taza contra la piel y un sonido distante de villancicos de la calle. La reacción fue pequeña pero sincera. Un gesto, una conversación que empezó a romper el cristal del silencio que él llevaba. La cena que siguió, aunque improvisada, fue íntima y llena de detalles que construyeron una conexión inmediata. Lucía: mi madre siempre hacía bacalao en Navidad. Lo cocinaba con tomates y aceitunas. Era un aroma que se quedaba en la casa. Alejandro: nunca he probado algo así en mis fiestas. Siempre hubo caterings y platos fríos. Lucía: lo casero tiene memoria, señor. Alejandro: ¿y qué memoria guarda usted? Guardar la mesa para los que se acercan, para los que se quedaron en la acera, para los que no tienen sitio en un penthouse. Alejandro: ¿cree que yo puedo aprender a hacer algo tan simple? Todos podemos aprender a hacer algo que importa. Alejandro escuchó historias de un barrio con feria los domingos, del panadero Paco que cantaba, de una dona de padaría llamada Marta que vendía sonrisas, una vecina llamada Rosa que cosía abrigos, y entendió que la riqueza sin ruido humano era un vacío grande. La conversación se alargó. Lucía comentó recetas, recuerdos, y pequeñas fragancias llegaron con cada plato: aceite caliente, limón, sal marina, la aspereza del pan, la dulzura de una mermelada casera. Alejandro probó el bacalao, notó la sal que no olvida, y por primera vez en años permitió que una emoción se quedara en su pecho. Hubo 14 intercambios de palabras que fueron como pasos de baile, una conversación larga, a veces en tono de broma, otras en tono serio, donde cada palabra añadía un ladrillo a la cercanía. En esos minutos, Lucía habló de su madre, de su sueño de abrir una pequeña cafetería en la feria, y Alejandro habló con cautela de su soledad, de un padre ausente y de reuniones que no mataban su frío. La cena terminó con risas contenidas, con una promesa implícita de volver a verse y con la sensación de que algo habría cambiado. Protagonista, historia anterior y por qué temía entregarse. Alejandro Santoro había heredado fortuna y un apellido que pesaba como una corona vacía. Creció en oficinas, con alfombras de cuero y voz de inversionista, nunca con manos en harina. Fue educado por tutores y por un padre que valoraba el triunfo por encima de la ternura. En la adolescencia, Alejandro aprendió que recibir era peligroso porque implicaba deber. Su primer matrimonio fue una cuenta fría que terminó en silencio, y su segundo intento nunca se concretó porque prefirió el trabajo antes que la cercanía.
En la etapa adulta, su nombre apareció en periódicos, en inauguraciones, en coronaciones empresariales, pero nunca en las fotos de las navidades familiares. La soledad se le pegó a la camisa como polvo urbano. Sin embargo, hubo un momento que marcó su resistencia. La quiebra de una de sus primeras empresas, a causa de un socio desleal, le enseñó que confiar podía costar mucho. Desde entonces, Alejandro se mantuvo en pie sobre precauciones, midiendo cada gesto, evaluando cada amistad como si fuera una inversión. Sus miedos se veían en la manera en que evitaba las cenas largas y en la forma en que siempre miraba el reloj cuando alguien se acercaba. Su resistencia no era crueldad, sino miedo a perder lo que había ganado solo. Estas palabras explicaron por qué un simple té disruptivo significó tanto, porque detrás de su traje y sus oficinas había un hombre que necesitaba permiso para sentir. Este backstory extendido mostró sus heridas, sus hábitos y la razón por la que su corazón cerraba puertas. Antagonista emocional, quien simboliza la presión social y que lo aislaba. Víctor Santoro, hermano mayor y consejero en la empresa familiar, representaba la voz del juicio. Víctor creyó siempre que la reputación se cuidaba con distancia, con decisiones frías y con amistades convenientes. Durante años fue el que convenció a Alejandro de priorizar la austeridad emocional por encima de los riesgos de la empatía. Víctor había perdido una esposa por una decisión impulsiva y desde entonces controlaba cada movimiento de la empresa como quien previene una tormenta. Su mirada era de cálculo cuando hablaba de inversiones y de desaprobación cuando se cruzaba con el barrio donde Lucía vivía. Víctor veía la vida como una cadena de acuerdos, un tablero donde cualquier persona humilde podía ser un caso de distracción. Tenía razones personales para desconfiar de los afectos espontáneos, y en público su voz cortaba posibilidades. Sin ser un villano absoluto, Víctor actuaba como un antagonista necesario, sosteniendo un poder que obligaría a Alejandro a elegir entre lo que siempre fue y lo que podría llegar a ser. Al día siguiente del primer encuentro, la ciudad seguía con su ritmo de luces y escaparates, pero el interior de Alejandro había cambiado. La invitación ocurrió de nuevo, esta vez con un gesto más claro. Lucía, he traído un pan de mi vecina Marta, lo prometí en la feria. Alejandro, no esperaba regalos de la feria en mi salón. La feria tiene manos que curan. Alejandro, ¿puedo saber más del proyecto de su cafetería? Sueño con ofrecer empleo a gente del barrio, con un emprendimiento que no sea solo mío, que sea de todos. Alejandro, ¿y qué necesita? Espacio, asesoramiento, alguien que confíe. Puedo abrir algunas puertas. Eso sería enorme. Alejandro, pero hay reglas, hay socios y papeles. Lucía, yo hago cafés, no papeleo. Entonces empezaremos por buscar ayuda. ¿Cómo va a entrar alguien como usted en un proyecto así? Alejandro, a veces uno necesita bajarse de la torre. Y a veces esa torre necesita un poco de pan casero. Lucía ofreció una lista de ingredientes, de proveedores en la feria, habló de Teresa la florista, de Paco el panadero, de Marta la dona de padaría, de Javier el joven contador que ayudaba sin cobrar, de Rosa la modista que reparaba uniformes, de Ana la profesora que daría clases de contabilidad para microempresas. Alejandro pensó en la burocracia y sintió un peso nuevo, pero el calor humano le llamó al esfuerzo. En la conversación hubo 7 descripciones sensoriales que pintaron la feria: el color de las telas, la textura del pan, el olor a azahar, los sonidos de regateos, el brillo de las luces, la sensación de arroz pegado en los dedos y el contraste del aire frío de la ciudad con la calidez de las manos de quienes trabajaban. La realidad profesional irrumpió con la misma brusquedad que un teléfono en la madrugada. Alejandro entró a la sala de juntas para enfrentar una crisis que sobrepasaba cualquier ceniza personal. Miguel Ortega, socio y director financiero, convocó a la reunión con un semblante tenso. Miguel, hemos detectado movimientos extraños en la cuenta de la filial. Alejandro, ¿qué tipo de movimientos? Transferencias inesperadas, contratos adjudicados sin autorización. Alejandro, ¿cuándo empezó esto? Hace 3 meses. ¿Hay culpables? Estamos investigando, pero hay indicios de sabotaje. ¿Sabotaje? Miguel, posible manipulación de un grupo que busca devaluar las acciones. Alejandro, no podemos permitirlo. Miguel, algunos inversionistas ya piden garantías. Alejandro, llamen al auditor, que haga un informe. Miguel,
Javier puede coordinar con la auditoría externa. Alejandro, haré una rueda de prensa solo si es necesario. Miguel, la prensa ya tiene rumores. Alejandro sintió la frialdad del techo, el olor a tinta en los contratos, el tacto áspero de la madera de la mesa, la luz fluorescente que no perdona, el silencio que se llenaba de murmullos y el sonido metálico de los relojes. En esta escena apareció el primer conflicto externo real, una posible sabotaje que ponía en riesgo inversiones y reputación, y la aparición formal de la figura de Víctor como quien prefería apagar cualquier rumor con mano firme. Los primeros indicios señalaban a un competidor que había infiltrado contratos a través de un tercero, y la consecuencia inmediata fue la exigencia de explicaciones por parte de los inversionistas. El primer gran conflicto social ocurrió en la cena empresarial previa a una gala navideña, donde la distancia entre su mundo y el de Lucía quedó expuesta. En la mesa principal, Esteban Rojas, un directivo con ambición, decidió poner en evidencia la relación de Alejandro con una trabajadora del edificio. Esteban, ¿es cierto que ha invitado a una empleada a su casa? Alejandro, sí, por un té. Esteban, no es apropiado para la imagen de la empresa. Lucía, sorprendida, intentó explicar su presencia. Solo vine a devolver unas cosas y terminé compartiendo una comida. Esteban, no confunda los papeles, señorita. Lucía, no vine a causar problemas. Esteban, usted no entiende de protocolos. Alejandro, basta, esto no es un juicio. Esteban, la prensa tendrá algo con que alimentar. Alejandro se levantó, la conversación escaló rápido y hubo un momento de humillación pública cuando uno de los periodistas presentes lanzó una pregunta sobre favoritismo. La reacción de la comunidad fue inmediata. Marta la vecina habló con indignación, Paco el panadero intentó mediar, Rosa la modista ofreció su casa para un encuentro, Javier el auditor coordinó notas, Teresa la florista llevó flores a Lucía, Ana la profesora escribió una carta de apoyo y Carlos el alcalde, que asistía a la gala, observó desde la distancia. En total, se nombraron 7 personas que actuaron, cada una con una acción específica. La escena sumó más de 10 intercambios verbales que terminaron con un corte brusco en la comunicación entre Alejandro y Lucía. Ella se marchó con las manos temblando y él quedó dividido entre la defensa pública y la vergüenza privada. Fue un momento de tensión que generó una ruptura inmediata, una humillación que pesó como una nieve temprana sobre la relación naciente. La segunda ola de arrepentimiento llegó en una noche de lluvia. Alejandro, empapado no solo por la lluvia sino por la culpa, fue a buscar a Lucía al barrio. Lucía, ¿por qué has venido? Alejandro, no podía dejarlo así. Lucía, duele ser la sorpresa de un mundo que no esperaba. Alejandro, sé, lo siento. Tus disculpas son palabras en un penthouse. Alejandro, puedo demostrarlo. ¿Cómo? Ayudando con tu cafetería, abriéndote puertas y aprendiendo a hacerlo con tus reglas. No es solo dinero, es confianza. Entiendo. Tendrás que bajar la guardia. Alejandro, ¿estás seguro de que puedes soportar el desprecio de los que opinan? Si me quedo con la gente que importa, sí. ¿Y tu familia? Tendré que enfrentarles. Entonces, empieza por aquí. Alejandro ofreció flores, que olían a tierra mojada y a verdor, sintió el frío del pavimento, escuchó el repicar de la lluvia en los paraguas, notó el sabor metálico de la culpa en su lengua, la textura húmeda del sobre que llevaba, con sus disculpas, y el calor tembloroso de la mano de Lucía cuando la tomó. Se requirieron 11 intercambios que transitaron del reproche a una pequeña reconciliación. La escena fue de arrepentimiento y acción humilde. Él rechazó la pompa y aceptó la tarea de construir algo a ras de calle. La decisión radical llegó con un ultimátum familiar que lo obligó a elegir entre el estatus y el afecto. Víctor llamó a Alejandro a la oficina privada con voz grave. Víctor, he oído rumores de distracciones personales. Alejandro, Lucía es una persona seria, tiene sueños. No puedes arriesgar la reputación por un capricho. No es un capricho, es una propuesta de colaboración. Si te involucras, podrías perder apoyo de los inversionistas. Prefiero perder certezas que perder humanidad. Víctor, entonces eliges tu corazón sobre la empresa. Sí, elijo humanizar la empresa. Víctor, esto tendrá consecuencias. Estoy preparado. Víctor,
No subestimes el poder de las alianzas, ni yo subestimo el valor de la gente. Estamos en desacuerdo. No vamos a pelear. Es una elección definitiva. Es mi elección. Este enfrentamiento obligó a Alejandro a asumir pérdidas inmediatas, retirada de una oferta de un inversionista, reproches en la junta y la amenaza de una dimisión forzada por parte de Víctor. La escena tuvo más de 12 intercambios tensos que culminaron con la elección decidida de Alejandro de apoyar el proyecto comunitario y de poner en riesgo su posición clásica dentro del imperio familiar. Fue un momento de crisis donde la lealtad a la facto venció al cálculo frío. Tras la decisión, se puso en marcha un plan para la acción colectiva y la exposición de la trama de sabotaje que amenazaba la empresa. Lucía no solo aceptó ayuda, sino que convocó a la comunidad para crear un nuevo emprendimiento social. En una serie de reuniones en la feria, nombraron a un grupo de apoyo con Marta, Paco, Rosa, Javier, Teresa, Ana, Miguel y Carlos el alcalde. Cada uno tuvo una tarea. Marta gestionó el mobiliario de la cafetería, Paco se encargó del pan, Rosa del vestuario del personal, Javier de la contabilidad, Teresa de la ambientación floral, Ana impartió cursos de gestión y Miguel coordinó la logística. Con inversores responsables. En paralelo, Alejandro ordenó una auditoría interna y contrató a un despacho externo para investigar el sabotaje. El procedimiento técnico fue claro y minucioso. Se realizó una contabilidad forense con revisión de archivos digitales, auditoría de contratos con cruzamiento de firmas, rastreo de transferencias bancarias y llamadas a los bancos para bloquear movimientos, junto con la recolección de correos electrónicos y registros de acceso a sistemas. Todo para reconstruir la cadena de eventos y presentar pruebas sólidas en junta y ante la fiscalía si era necesario. Este informe técnico de investigación sumó entre 250 y 350 caracteres de explicación que demostraban credibilidad. Lucía participó activamente en la recopilación de testimonios de pequeños proveedores que habían sufrido prácticas similares, aportando pruebas de pagos y facturas. Juntos, organizaron una presentación pública en la que expusieron las pruebas de sabotaje, contratos falsificados, transferencias redirigidas y un plan para devaluar la empresa para comprar acciones a precio bajo. La reacción pública fue inmediata, y la comunidad nombró a periodistas aliados como Rosa y a un reportero, Javier, que difundieron los documentos. Ante la evidencia, algunos inversionistas retractaron su presión y la empresa recuperó parte de su estabilidad. La cafetería comunitaria, bautizada como la Feria del Corazón, abrió sus puertas como proyecto piloto con una inauguración humilde y cálida. En la inauguración hubo 6 descripciones sensoriales que llenaron la escena: olor a pan recién horneado, color de manteles vivos, textura de tazas rugosas, sonido de risa y música, brillo de luces de feria y el sabor de un primer café que supo a comunidad. La exposición pública sirvió como instrumento de justicia, y la empresa, aunque dañada, renació con una nueva política de responsabilidad social. Hubo varios momentos de tensión que empujaron la historia hacia su clímax y que exigieron respuestas firmes. Momento de tensión 1. La humillación pública en la gala, que rompió la confianza entre Alejandro y Lucía, fue un corte que sumó dolor y exigió decisiones. Momento de tensión 2. El ultimátum de Víctor, que confrontó valores y negocios. Fue un cruce donde Alejandro eligió. Momento de tensión 3. La investigación, que reveló el sabotaje y que puso en riesgo empleos, donde se tuvieron que explicar procedimientos técnicos y asumir responsabilidades. Momento de tensión 4. La exposición final frente a inversionistas y prensa, donde la verdad salió a la luz y la compañía recuperó su rumbo. Cada uno de estos momentos fue desarrollado con detalle, con diálogos intensos y con reacciones que involucraron a la comunidad en bloque. En total, estos pasajes sumaron el peso emocional necesario para que la historia mantuviera su impulso dramático y su resolución moral. Con la cafetería funcionando y la empresa parcialmente recuperada, llegó el clímax romántico en la plaza de la feria durante la tarde de inauguración. Alejandro subió al pequeño escenario improvisado. Alejandro, hace meses vivía en silencio, no por elección sino por miedo. Alejandro, hoy aprendí que la riqueza sin personas es un tesoro vacío. Lucía, no culpes así. La fortuna, esto fue un acto compartido. Alejandro, fui cobarde al esconderme. Lucía, también fuiste valiente al bajar. Alejandro, quiero que me acompañes, no como un dueño sino como socia. Lucía, no busco títulos, busco justicia y trabajo digno. Alejandro, te ofrezco ayuda, no control, un compromiso para empoderar tu emprendimiento y para construir algo juntos. Lucía, tendrás que aceptar que no todo se mide en cifras. Lo acepto. Lucía, ¿y tu familia?
Algunos entenderán tarde, pero yo asumiré las consecuencias. Entonces, vamos paso a paso. Empezamos hoy. Alejandro bajó del escenario y en mitad de la plaza, con luces cálidas, con olor a café y con la gente alrededor, pidió perdón por su frialdad y ofreció disculpas sinceras. Hubo una pelea final con Esteban, que intentó sabotear el evento, pero la comunidad se cerró en torno a ellos y lo confrontó. En un gesto público, Alejandro pidió a Lucía que fuera su compañera en el proyecto y le ofreció una alianza real, un compromiso de igualdad. Ella aceptó con una sonrisa que fue como una lámpara encendida en plena noche. La escena incluyó más de 12 intercambios entre ellos, multitud de descripciones sensoriales y una culminación romántica que se sintió justa y merecida. Un mes después, la cafetería tenía una lista de espera para cursos de pastelería y contabilidad. La inauguración había traído a pequeños inversionistas locales dispuestos a apoyar emprendimientos sociales. La gente recordaba el bacalao de Lucía y la transformó en un menú simbólico del local. Muchos vecinos, como Marta y Paco, ofrecieron talleres y se organizó una feria mensual donde artesanos vendían sus productos. La empresa de Alejandro había implementado un código de ética nuevo que exigía transparencia en contratos y la creación de una fundación para emprendimientos locales. Alejandro visitaba la cafetería al menos 3 veces por semana, ayudando en tareas simples pero significativas, como recoger mesas o cortar fruta, y conversando con clientes. La relación con Víctor seguía tensa, pero con el tiempo comenzaron a aparecer gestos de comprensión. Esta primera etapa mostró cómo el gesto simple de una invitación podía traducirse en acciones concretas y en un impacto social real. A los 3 meses, el proyecto ya daba frutos visibles. La cafetería había contratado a 5 empleados del barrio, entre ellos jóvenes que habían participado en el curso de Ana. Un pequeño fondo de microcréditos permitió a otros vendedores ampliar sus puestos en la feria. La empresa de Alejandro lanzó una línea de responsabilidad social que incluyó acuerdos de compra con proveedores locales, lo que ayudó a estabilizar la economía del barrio. Los inversionistas que quedaron aceptaron la transparencia y algunos nuevos se sumaron con la promesa de apoyar emprendimientos sostenibles. Lucía y Alejandro trabajaban en una estructura de gobierno compartido de la cafetería, donde cada decisión importante pasaba por una asamblea con representantes del barrio. Las críticas iniciales se transformaron en apoyo y la comunidad celebró con una pequeña feria gastronómica que llenó la plaza de risas y carcajadas. Aromas. El proceso demostró que la reconciliación entre riqueza y humildad podía generar riqueza social real. 6 meses después, la historia había dado pasos firmes hacia la consolidación. La cafetería La Feria del Corazón abrió una segunda sede en colaboración con una asociación local, generando 10 nuevos puestos de trabajo. Alejandro participaba en un consejo consultivo que ayudaba a diseñar programas de formación para emprendedores. Y la empresa había recuperado su credibilidad financiera gracias a la limpieza de los procesos y a la restitución de confianza entre los inversionistas. Víctor asistió a una de las inauguraciones y, aunque aún rígido, ofreció una disculpa pública que abrió una puerta a la reconciliación familiar. Lucía logró formalizar su emprendimiento y empezó a recibir reconocimiento por su modelo de negocio que combinaba rentabilidad y equidad. La comunidad sentía que algo había cambiado, no solo era empleo, era dignidad y posibilidad. La relación entre Alejandro y Lucía evolucionó hacia una asociación sincera y una vida compartida, con encuentros familiares que ahora incluían a la gente del barrio. La Navidad llegó con una mesa grande y con bacalao, y Alejandro por primera vez sintió que su riqueza se medía en sonrisas y no en números. La conclusión fue clara y sencilla en su fuerza. Alejandro dejó de ser un billonario encerrado en su silencio para convertirse en alguien que aprendió a bajar a la calle y a escuchar. Lucía no perdió su identidad, la consolidó, abrió su negocio y se convirtió en una líder local. La comunidad ganó oportunidades y la empresa, aunque tuvo que purgar errores, emergió más humana y con políticas que protegían a los pequeños proveedores. Lo que empezó con una invitación simple terminó en un cambio palpable: empleo, emprendimiento, perdón y reconciliación. Si esta historia te ha tocado, respira y piensa en el poder de un gesto. Escribe en los comentarios si alguna vez aceptaste una invitación inesperada que cambió algo en tu vida. Responde con un simple sí o no y añade una palabra que describa tu sentimiento. Tu comentario puede inspirar a otros y ayudar a construir más historias como esta.
Si te gustó la historia, suscríbete para escuchar más relatos de transformación y pulsa la campana para no perder próximos episodios. Valora esta historia del 0 al 10 y comparte qué parte te conmovió más. Tu voz puede ayudar a que más personas vean que la empatía mueve mundos. Si valoras estas historias, recuerda que en la vida real los cambios empiezan con algo cotidiano, una mesa compartida, una disculpa sincera, una decisión humilde. La feria, en la que nació la Feria del Corazón, ahora es un espacio de encuentro. La empresa se transformó en un actor con responsabilidad social y la relación entre Alejandro y Lucía se sostuvo sobre respeto y trabajo común. Si quieres ver más historias que mezclan amor, justicia y emprendimiento, este canal las cuenta una a una. La última imagen quedó en la plaza. Luces, olor a pan, risas, manos unidas y un bacalao en el menú que recordaba que las raíces de las cosas buenas a menudo son humildes. La Navidad ya no fue un símbolo vacío para Alejandro, fue una estación de regreso, de perdón y de comienzo.